Buenos días, mi nombre es Diego Lamas y vamos a ver un problema de parcial de dinámica con fuerza de rozamiento de los temas que veníamos viendo en la guía 4. Este ejercicio se tomó en el segundo cuatrimestre del 2018 en el turno noche y fíjense que es un bloque sobre un plano inclinado, hay rozamiento entre el bloque y el plano inclinado y se aplica una fuerza horizontal sobre el bloque. Vamos a leer el enunciado y a ver bien qué nos está preguntando. Dice, un bloque de masa m se ubica sobre un plano inclinado a un ángulo θ con la horizontal. Este plano es áspero y presenta al bloque un coeficiente de roce estático mu sub e y uno dinámico mu sub d. Datos, la masa es 3 kilogramos, el ángulo 37 grados, coeficiente de rozamiento estático 0,6, coeficiente de rozamiento dinámico 0,5. Y ahora nos dice, se aplica al bloque una fuerza horizontal de módulo F como se observa en la figura. Nos pide hallar el mínimo valor de F, del módulo de la fuerza, para que el bloque comience a ascender. En la parte B dice que consideremos ahora que el módulo de la fuerza es 75 newton y que en esta nueva situación determinemos la aceleración del bloque. Fíjense que en la parte A nos dice el mínimo valor de F para que comience a ascender. O sea, todavía no está ascendiendo, están buscando el caso límite para que comience a ascender. Bueno, es el mínimo valor para que comience a ascender. Así que estamos en un caso estático y en el caso límite, ¿sí? Porque nos pide el mínimo valor de F. O sea que estamos en el caso de fuerza de rozamiento estática máxima. Y ahí podemos aplicar que la fuerza de rozamiento es muy estático por la normal. En cambio, en la parte B ya se está moviendo y nos pide la aceleración del bloque, o sea que estamos en el caso dinámico en la parte B. Como siempre en cualquier problema de dinámica, lo primero es ver cuál va a ser nuestro sistema de referencia. Como es un plano inclinado, es obvio que nos conviene plantear un eje X paralelo al plano. Y como nos habla de que el cuerpo va a ascender, bueno, tomamos positivo hacia arriba. El eje Y es perpendicular al plano en este sentido positivo. Lo siguiente ahora es, como ustedes saben, plantear el diagrama de cuerpo libre, ver todas las fuerzas que tenemos aplicadas. Tenemos la fuerza horizontal, tenemos el peso vertical y hacia abajo, como siempre. La fuerza de rozamiento horizontal y oponiéndose a la tendencia que tiene este cuerpo a moverse hacia arriba. Y la normal perpendicular al plano. Siempre que tenemos un cuerpo sobre una superficie, esa superficie está resistiendo el peso del cuerpo para que no se hunda, entonces tenemos una fuerza perpendicular a la superficie que llamamos fuerza normal. Fíjense que en el caso de rozamiento estático, todavía no hay un movimiento, pero sí sabemos la tendencia al movimiento, esto tiende a ascender, y entonces la fuerza de rozamiento se opone, va hacia abajo. Siempre la fuerza de rozamiento estática se opone a la tendencia al movimiento, mientras que la dinámica directamente se pone en movimiento. Una vez que hicimos el diagrama de cuerpo libre, ahora quisiéramos plantear la segunda ley de Newton y resolver el problema, por supuesto planteando todas las fuerzas que tenemos sobre este cuerpo en X y en Y. Como estamos en el caso estático, dijimos, para el caso A, todavía no comenzó a ascender y estamos en un caso estático, entonces la aceleración va a ser 0, tanto en X como en Y. En Y seguro iba a ser 0, porque ya dijimos, la normal evita que el cuerpo se hunda, simplemente desliza por la superficie, pero no se hunde. Entonces, no hay aceleración en Y, y eso pasa siempre que tenemos un plano inclinado o que tenemos un cuerpo sobre una superficie, si esa superficie no se hunde. Entonces, la aceleración en Y, que va a ser 0 siempre, eso ya lo sabíamos, pero acá lo interesante es que estamos
en un caso estático, o sea que la aceleración en X también va a ser 0. Entonces simplemente tenemos que plantear las fuerzas en X, las fuerzas en Y, igualarlas a 0 para resolver el problema. La fuerza de rozamiento ya sabemos que está en X, es fácil, la normal está en Y, es fácil, pero para el caso del peso y la fuerza F, vamos a tener que descomponer las componentes en X y en Y. Y bueno, vamos a tener que tener cuidado con esa descomposición. El caso del peso ya lo habíamos visto cuando vimos plano inclinado, ya habíamos visto cómo se descompone. ¿Está bien? Ya habíamos planteado que tenemos que hacer una perpendicular al plano y ver, entonces, desde el extremo, hacemos perpendicular al plano y vemos entonces cuál es la componente X. Y paralelo al plano y vemos cuál es la componente Y. Para poder hacer el cálculo de estas componentes, tenemos que ubicarnos dónde está el ángulo del plano inclinado. Este ángulo 37 es el ángulo entre el plano inclinado y el horizontal. Este mismo 37 lo tenemos aquí entre el eje X y la fuerza F. Si este es 37, fíjense que acá hay un ángulo recto. Acá hay un ángulo recto entre el eje X y el eje Y. Así que si este es 37, este tiene que ser 90 menos 37, tiene que ser 53. Pero acá, entre F, que es horizontal, y el peso, que es vertical, también hay un ángulo recto. Y si este es 53, este tiene que ser 37. O sea, que si este es el ángulo del plano inclinado, este también es el ángulo del plano inclinado. Una vez que nos ubicamos, entonces, que este también es 37, es fácil darse cuenta. El peso en X es simplemente el cateto opuesto. En este triángulo rectángulo, es simplemente el cateto opuesto. La componente de peso en Y es el cateto adyacente y el peso es la hipotenusa. Y usando trigonometría, es fácil plantear esta relación. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos plano inclinado y de acá podemos despejar fácilmente la componente X y la componente Y del peso. Lo mismo vamos a hacer para el caso de la fuerza F, solo que ahora es horizontal, no es vertical, y por eso no nos va a dar los mismos valores. Hacemos la descomposición en forma similar a lo que hemos hecho con el peso, pero ahora con cuidado porque es horizontal. Entonces fíjense que ahora la componente X del peso es el cateto adyacente de este triángulo rectángulo, mientras que la componente Y del peso es el cateto opuesto. Entonces ahora, cuando hacemos trigonometría y tratamos de despejar la componente X y la componente Y, nos queda al revés el seno y el coseno. Y de acá fácilmente podemos despejar entonces la componente X y Y de la fuerza. Ya estamos listos entonces para plantear la segunda ley de Newton. Y igualar a 0 las fuerzas en X y las fuerzas en Y porque estamos en el caso estático. Para hacer las cuentas, podríamos plantear que ya sabemos cuánto vale el ángulo y podemos plantear que el seno de 37 vale aproximadamente 0,6 y el coseno de 37 grados vale aproximadamente 0,8 y con esto se simplifican bastante las cuentas, son muy simples las cuentas. Fíjense que en el eje X, en sentido positivo solamente está la componente X de la fuerza F, que ya habíamos visto cómo calcularla, nos queda F por el coseno de 37, que vale 0,8. Mientras que en sentido contrario está la componente X del peso, que ya también sabemos cómo calcularla, y el seno de 37 vale 0,6, y la fuerza de rozamiento. Pero recuerden que como estamos en el caso mínimo de la fuerza F, estamos en el caso límite de la fuerza de rozamiento estática, estamos en fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces podemos plantear que vale mu estático por la normal. En el cambio, en la componente Y tenemos la normal positiva y en el sentido contrario la componente Y de la fuerza y la componente Y del peso. Entonces planteamos la segunda ley de Newton, considerando que estamos en el límite del caso de rozamiento estático. Entonces podemos plantear fuerza de rozamiento estática máxima para el eje X.
igualado a 0 porque estamos en el caso estático. Como estamos en el caso estático máximo, es mu estático por la normal. Mientras que de la componente I, nosotros podemos calcular cuánto vale la normal. Pasamos esto que está restando, sumando para el otro lado. Podemos reemplazar cuánto vale la componente I de la fuerza y la componente I del peso. Y reemplazarlo, y esto reemplazarlo en la ecuación de arriba. Este 30 newton que apareció acá es simplemente el peso. El peso es masa por gravedad y como la masa era 3 kilogramos nos queda 30 newton. Con esto podemos simplemente despejar cuánto vale la fuerza F, el módulo de la fuerza F, que es lo que nos están preguntando en la parte A. Es muy simple, estábamos en estas ecuaciones, reemplazamos la normal en la ecuación de arriba. Fíjense que 30 newton por 0,6 nos da 18 newton, 30 newton por 0,8 nos da 24 newton. Ojo que acá vamos a tener que tener cuidado, pongamos la normal entre paréntesis, hay que hacer distributiva. Pero bueno, es muy fácil de aquí entonces despejar F. F va a ser nuestra única incógnita. F va a ser nuestra única incógnita. Hacemos las cuentas, hacemos distributiva. Lo que tiene F con lo que tiene F, los números con los números, nos termina quedando esta ecuación y despejando de acá es muy fácil ver entonces cuánto vale la fuerza. Con estos valores que tomamos entonces aproximados para la componente, perdón, para los ángulos, para el coseno y el seno, si ustedes hacen el cálculo les da aproximadamente 73,6 newton. Si ustedes hacen los cálculos con más decimales, le puede dar un poquito diferente, va a dar aproximadamente 74 newton. El valor mínimo de la fuerza para que el bloque comience a ascender. Más que ese valor, el bloque asciende. Acá hicimos todo esto reemplazando con los valores y bueno, termina quedándonos simplemente cuentas simples, el valor de la fuerza. Si quieren, se puede hacer este mismo planteo, no reemplazando todos estos valores, sino en forma genérica. Se lo dejo para que ustedes lo hagan en forma genérica, para un ángulo genérico cualquiera, θ, sin reemplazar ningún valor. Podemos plantear lo mismo que habíamos planteado antes, la componente X de la fuerza tiene que ser 0, la componente Y de la fuerza resultante tiene que ser 0. La suma de todas las fuerzas en X, la suma de las fuerzas en Y tiene que dar 0 porque estamos en el caso estático. Pero ahora sin reemplazar por los valores, podemos despejar entonces, o sea, nos queda, en esta ecuación reemplazamos cuánto vale Fx, cuánto vale peso en X, que la fuerza de rozamiento estática máxima es mu estático por la normal. La normal la despejamos de acá. ¿Y cuánto vale la componente I del peso y la componente I de la fuerza? Lo podemos reemplazar. Y todo esto va a la ecuación de arriba. Nos queda esta ecuación. Como decíamos antes, hay que hacer distributiva. Agrupar para un lado lo que tiene la fuerza, F, que es la incógnita. Para el otro lado lo que tiene el peso. El peso ya sabemos cuánto vale, pues la masa es conocida. Podemos sacar factor común, el peso acá. Factor común, la fuerza acá. Peso vale masa por gravedad. Esto que está multiplicando pasa dividiendo para el otro lado. Y sacamos entonces cuánto vale la fuerza F. Pero ahora es una expresión general. Si ustedes reemplazan los valores como hicimos antes, van a llegar al mismo valor de antes.
Aproximadamente 74 newton para que el bloque ascienda. Con eso terminamos la parte A, tomando los valores particulares o bien en forma general, como estamos haciendo acá. Para la parte B, fíjense que ahora nos dicen que la fuerza vale 75 newton, el módulo de la fuerza, con lo cual, ya seguro, el cuerpo va a ascender. Y nos piden que calculemos la aceleración del bloque. Sabemos entonces que estamos superando el valor límite de la parte A y por lo tanto el bloque va a ascender. Nos piden que saquemos la aceleración. Usamos el mismo sistema de referencia. Planteamos otra vez nuestro diagrama de cuerpo libre. La única diferencia ahora es que la fuerza de rozamiento ahora es dinámica. La fuerza de rozamiento se está oponiendo al movimiento. ¿Está bien? Es dinámica ahora. El bloque está ascendiendo ahora. Pero bueno, son las mismas fuerzas que antes. Fuerza de rozamiento ahora dinámica y en la misma dirección que antes. Como es fuerza de rozamiento dinámico, tenemos una fórmula muy dinámico por la normal. Y fíjense que ahora, en este caso, sabemos todos los datos porque sabemos la fuerza F, sabemos el peso, sabemos la fuerza de rozamiento dinámico. Lo único que no sabemos es la aceleración, que es justamente lo que nos pregunta. Entonces, ¿cómo resolvemos esto ahora? Segunda ley de Newton. La fuerza es en X, pero ahora el cuerpo asciende, así que hay que plantear masa por aceleración. En cambio, en Y no hay ningún movimiento. Ya dijimos, la normal no deja que el cuerpo se hunda, no pasa nada en Y. O sea que la suma de las fuerzas en Y vale 0. Podemos ahora reemplazar la componente X de la fuerza, la componente X del peso, que la fuerza de rozamiento dinámica es muy dinámico por la normal. La normal la vamos a sacar de aquí abajo, porque ahora todo esto es dato. Y eso lo podemos reemplazar en la ecuación de arriba. Y fíjense que de aquí es fácilmente, entonces, es muy fácil despejar la aceleración, porque todo lo que está de este lado ahora es dato, no es como antes que había incógnita. Antes el módulo de la fuerza era incógnita, ahora todo esto es dato. El peso es dato, la fuerza F es dato, 75 newton, el ángulo era dato, 37 grados, todo es dato, el muy dinámico 0,5. La masa es dato, la pasamos dividiendo para otro lado y ya sacamos cuánto vale la aceleración. Entonces es simplemente de la ecuación de abajo, tenemos la normal, la reemplazamos en la ecuación de arriba, hacemos distributiva y listo, podemos despejar la aceleración. Acá agrupé por un lado lo que tiene la fuerza F, por otro lado lo que tiene el peso, pero no importa, no hace falta agrupar. Pasamos la masa dividiendo y ya sabemos cuánto vale la aceleración. Es cuestión simplemente de reemplazar por los valores que tenemos y nos da que la aceleración es 2,5 metros por segundo cuadrado. Fíjense que la parte B es muy simple porque ahora sabemos cuánto vale la fuerza y la aceleración es muy fácil de despejar. Bueno, con esto terminamos entonces el problema. Fíjense que la dificultad estaba en la parte A porque nos aparecía la incógnita que era el módulo de la fuerza, tanto en la componente X como en la componente Y. Aparecía el módulo de la fuerza. En cambio, en la parte B es dato. Entonces acá ya es fácil, solamente hay que sacar la aceleración. Bueno, muchas gracias por la atención, espero que este problema haya resultado útil y les dejo los links para ver el material de la cátedra y también los canales de consulta. ¿Sí? Pues, sí, para consultas de ejercicio tienen el foro de Google Group y si son consultas administrativas tienen el mail de la cátedra. También tienen el Instagram, ¿no?
Bueno, muchas gracias y mucha suerte con los problemas de parcial.